sociales es el mes Batman v Superman. Y por supuesto sí, del cumpleaños lo que quiero hablar hoy, ya que entonces es una cuestión que siempre me ha tenido pensando, es uno de los tantos personajes que por supuesto he estado chequeando, es uno de mis grandes favoritos también de lo que es el universo de DC, y por supuesto hablo de Superman. Por algo la chema, ¿verdad? Un tributo pudo haber sido idóneo, tal vez más hoy, más para el día de hoy, que fue el tema, pero sin embargo, como todo el mes, Batman y Superman van a estar en boca de todo el mundo, entonces yo creo que es hora de también dar un aporte por un tipo de análisis que yo estaba haciéndole al personaje desde que yo entré, como tenía que ser al mundo de los cómics, leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? El asunto con Superman es, bueno, más que todo, orígenes. Puedes verlo ya, ya sabemos que existe desde el 38, fue el personaje que originó todo el asunto de los superhéroes y sin embargo pues o sea, llegó largo, no hay que negarlo, es un icono de la cultura norteamericana, es un personaje icónico, inclusive al nivel que puedo decir, hasta el de un personaje de literatura. Y ahí es donde yo me di cuenta del por qué Superman estaba sufriendo de ciertas cosas cuando entonces su formato, al no ser de literatura por supuesto, sino un personaje de cómic, que es un medio más contemporáneo de narración, todavía se le trata como tal y pues no culpo a la gente, sin embargo se le sigue tratando así aún siendo recontraexplotado en lo que es por supuesto el noveno arte, lo cual es el cómic, ¿verdad? Lo cual considero no tan malo, pero sí tal vez un pecado. Entonces, si quiero tal vez atacar puntos con ese detalle. ¿Por qué llevo a este análisis? Es porque muchos pues conocen un Superman, conocen una versión y se quedan solo con esa, y eso se entiende perfectamente. Algunos solo han podido ver las películas, por ejemplo, de Christopher Reeve y se han quedado enamorados de esa esencia que el personaje plasmó, que el actor plasmó, y por supuesto, los entiendo perfectamente. Era una cita también pionera en el asunto de los superhéroes en esa época, que siempre llega a ilusionar a más de un tipo de público. El asunto de Christopher Reeve, bueno, ha tenido trabajos de radio, ha tenido trabajos animados bastante interesantes que también dan esa premisa. Ahora, estamos hablando de que conforme el paso de los años, el cómic, al menos lo que son los universos creativos, a nivel de las grandes casas que son DC y Marvel, se han empeñado en hacer un universo, en tratar de que tenga crecimiento, que tenga un desarrollo histórico, pero sin embargo, el cómic, al ser un medio escrito, siempre ha tenido siempre ha tenido, verdad, bajonazos, y entonces para que entonces ese personaje no deje de tener su cómic, no deje de tener su seguimiento, por decirlo así, pues tiene que ver qué cambios hacen a nivel creativo, a nivel de guión. Así más o menos funciona esa industria para que entonces se haya mantenido por todo lo que se ha mantenido desde el principio del siglo XX. De hecho, les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo el caso de la bendita muerte de Superman que se llevó a cabo, si mal no me equivoco, en el 93, cuando se planeó parte de una época que tuvo DC en los 90, un tanto oscura, para muchos bien chocante, pero para mí fue fue con la época en donde yo apenas en mi infancia me acerqué a los cómics. Un recuerdo en el periódico cuando le dieron que hablaban de la muerte de Superman y medio explicaron cómo era el asunto del cómic, pero todo el mundo quedó extrañado, además de que vieron pusieron una gran imagen del Superman de Christopher Reeve, como si Christopher Reeve se murió, por Dios. No, para nada. Sin embargo, para esa época fue cuando tuvimos la noticia, ¿verdad? De la tragedia, ¿verdad? De lo que era Christopher Reeve, a quien todos, bueno, una gran cantidad de gente lo ha querido y aún sigue siendo una leyenda del Hollywood, por muchísimas cosas, además de haber sido Superman y haber superado su accidente, como los grandes, de hecho. He estado viendo que, pues, cuando DC se ha atrevido a que Superman tenga avances, Superman tenga desarrollo de historia, llegue a fases diferentes de su vida, no se le permita, porque a pesar de que no hayan tocado ni leído un solo cómic, no toleran que Superman deje de ser Superman. Es increíble que tal vez él asimile una nueva faceta de sus poderes, por eso tenga un cambio en su traje,
e inclusive varias cosas en su vida le estén afectando cuando él sigue en su lucha, pero que no les gusta verlo. Entonces por eso es que es increíble cómo estamos viendo que por varios escritores muy buenos, y no es que me queje de esos trabajos, pero estamos viendo reinvenciones de su estuvimos por varios años viendo reinvenciones de su origen, cómo se adapta a la época, o cómo entonces tenemos la visión de ciertos escritores de cómo sería su origen, tomando en cuenta factores y que digamos estarían a la moda en el universo de DC, ¿verdad? Por ejemplo, empezó a sonar Lex Luthor, muy bien, ya incluyamos a Lex Luthor en el cast, en el elenco principal de los personajes secundarios de lo que es Superman. Cosa que también muchos ni idea tienen, porque sí, él tiene personajes secundarios. Superman tiene un mundo, un universo, una historia por sí mismo. No es la Liga de la Justicia. Él nunca dependió de eso en un principio, pero sin embargo, al hacerlo más allegado de esa forma y por la gente que estar más atraído a verlo como, oh, Batman, Superman y Wonder Woman y pelean juntos, sí, la Liga de la Justicia. Superman siempre ha sido un personaje por sí mismo, y eso es otra cosa que también considero tan injusta. Pero bueno, ya nos estamos yendo un poquito más polar dramas y quisiera tocar esencialmente bueno, lo anterior fueron ejemplos, no está mal, pero es bueno, a lo que quiero tocar con lo que es injusto es que estamos hablando de que al ser un personaje tan grande, tan legendario, icónico, y al estar en manos de una editorial que lo ha querido mantener ahí para la gente que le llega bastante el personaje, por solo digamos ver su arte, ver su presencia, inclusive querer verlo en una película, un caso que tuvimos de hecho en sus 75 años, curiosamente, pues es eso, que no quieren que llegue más, que no sea más que eso, que sea esa centinela que a pesar de que es ficticio, inspire pues esperanza, que nos dé ese chance, esa fe de que esté ahí. Entonces es algo que inclusive a mí, eso es una de las cosas que me siguen pareciendo injustas. Estamos hablando que sí, es un personaje ficticio, parece la mentira y es cierto. Tal vez uno no sea quien para decir que el apego para hablar sobre eso es otro tema para otro día, de hecho, sobre el apego a los personajes ficticios. Sin embargo, Superman llegó a puntos para mucha gente de ese aspecto, que no quieren que deje de ser ese símbolo, que no quieren que deje de hacer eso. Y yo puedo entender tal vez por este siguiente punto, si él llega a evolucionar o si llegan a trabajarle algún tipo de historia y lo hacen más humano en esa evolución, puede perder mucho de lo que quieren al personaje. O sea, que él llegue a cuestionar sus ideales, que él llegue a ¿qué les digo? Que él se vuelva inclusive que se vuelva ese monstruo que se puede volver en dos momentos y se va por digamos la ruta equivocada, que no es la que se le conoce, ¿verdad? Cosa que de hecho, gracias a Dios, y algo por lo que ahora los cómics que han trabajado hasta la saciedad, hemos visto versiones alternas de qué hubiera pasado si él cae, por ejemplo, en otro país con un régimen un tanto más, ¿verdad? Un régimen más dictatorial. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cae en otra línea de tiempo? O si nunca hubiera descubierto digamos, su camino, su llamado hacia la justicia, hacia la gente, como lo ha hecho con Superman. Y hemos visto mucho eso en un medio como lo es el cómic, ya que es un medio, ya que prácticamente es un medio de lectura que por supuesto se le ha permitido explotar más, ya que no le llega a tanta gente y no afecta a tanta gente, y por eso es que se les ha permitido eso. Digamos que el cómic ha llegado a esa base donde entonces a ese balance donde pueden trabajar ciertas cosas y pueden trabajar tantas cosas al mismo tiempo, que tampoco afecta, digamos, el legado del personaje que lleva desde ya tiempos. Estamos hablando que sí, esto se debe a que entonces Superman era un personaje de ficción que inspiraba y que inyectaba, y que en esa música heroica y con su capa y con sus hechos, ¿verdad? Su éxito como superhéroe inspiraba mucho, y no querían que pasara ahí, nada más querían que él salvara el día. ¡Oh, qué increíble!
Y entonces parece la mentira, mucha gente quiere mantenerlo así. Entonces pues sin embargo, cada vez que pasa el tiempo considero eso cada vez más una injusticia, ya que a pesar de ser un ícono, entonces no se le permite crecer, no se le permite llegar a cosas más grandes. Hay historias donde me hubiera gustado que fueran parte del canon, donde se dice muy bien, Superman, sí, siendo verdad este personaje tal vez de literatura a cargo de un solo escritor, entonces ya podría ser, bueno, Superman empieza como ese superhéroe que empieza a salvar, se enfrenta a estos enemigos, en un cierto lapso de tiempo llega a tener una familia, puede que le suceda algo, o puede que inclusive esa familia llegue a ser un suceso muchísimo más grande. Hay muchas historias donde sucede eso, sin embargo esas no son canon, solo son como un ¿qué pasaría si? Lo que ha pasado con el canon es algo también de hecho de cuidado. Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hay cuestiones de ediciones editoriales, se han permitido cosas bastante geniales, por ejemplo, y movimientos muy chivas que de hecho que me gustaría valorar tal vez en una mini revaluación ¿verdad? De las decisiones que ahora se han decidido como canon hasta la fecha. Entonces se han vuelto muy interesantes y que por sí misma puedo contarse una historia como si sola. Cosa que con Superman inclusive cuesta más hacer que tal vez con Green Lantern, que con el mismo Batman, con Wonder Woman tal vez, y otros personajes que ya han tenido su línea y su desarrollo.